En el siguiente video quería hablar un poquito de los libros de Soledad Barruti, que me preguntaron si los conocía, y la verdad que sí, compré ambos libros. El primer libro que compré de ella, la compré en una feria de libros, se llama Mal Comidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando, que es este. Ambos son de la editorial Planeta. El último libro de ella se llama Mala Leche, el supermercado como una emboscada, porque la comida ultraprocesada nos enferma de chicos. De los dos libros, el que más me gustó igual es este, Mal Comidos, el primero que sacó. Este está muy bien también, pero me parece que el que engloba más información es este. ¿Por qué me parecen importantes estos libros? Me parecen importantes sobre todo para que la gente de la ciudad tome conciencia de qué son en realidad los alimentos que consumen, ¿no? Una cosa es lo que la industria les dice que son los alimentos y otra lo que en realidad son los alimentos. Por eso es importante que se concienticen de cosas como la revolución verde, los feedlot, los métodos de producción modernas, que son una forma de producir lo que llaman alimentos, pero en realidad es basura, ¿no? La revolución verde, que me parece interesante, se desarrolló a base de lo que quedó de la guerra. Todo lo que quedó de esclavo de la guerra, con eso se montó lo que se llamó la revolución verde. Por ejemplo, quedaron restos de tanques, de motores, etcétera, y con eso se construyeron los tractores. Quedaron restos de los agentes defoliantes que usaban, tenían diferentes nombres, algunos era el agente naranja, etcétera. Bueno, con eso después se montaron todos esos herbicidas comunes que se encuentran ahora, el glifosato, el 2,4-D, etcétera, venenos mortales. Después quedaron químicos que se utilizaban, por ejemplo, para hacer explosivos, y bueno, con esos químicos de la guerra que quedaron de esclavo, los modificaron y crearon los fertilizantes químicos, que los fertilizantes químicos básicamente son tres cosas: nitrógeno, fósforo y potasio, no tiene más que nada. Entonces son solo tres cosas y se van empobreciendo los suelos. A diferencia de otras cosas, por ejemplo, se puede aplicar el hormus y todas esas cosas que remineralizan los suelos. La agricultura moderna, que se implantó a base de la Revolución Verde, lo que hace, va empobreciendo día a día los suelos, ¿no? También aquí nos habla del feedlot. El feedlot lo que hace es concentra gran cantidad de animales en un pequeño espacio, y eso entonces lo que va haciendo es que se llena todo el lugar de bosta, de orina, y bueno, eso se va infiltrando a las napas y contamina, impresionante lo que contamina. Y a su vez esos animales se alimentan de porquería, ¿no? Toda la Revolución Verde en realidad se creó para generar una dependencia y vender todo un paquete. Todo el paquete de la Revolución Verde, la maquinaria, los insumos, las semillas. Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo moderno que todo el mundo va a conocer, que es la soja transgénica. Una empresa, por ejemplo Monsanto, desarrolló una soja que la llamó, está patentada, soja RR, o sea Roundup Ready, o sea aguanta el Roundup, que es un herbicida, el glifosato. Entonces lo que hacen es esparcen el glifosato por el campo, ese veneno mata todo y después siembran esa soja. Esa soja no le afecta el herbicida porque fue modificada genéticamente para resistirla, y entonces tenemos monocultivo, ¿no? Esa basura de alimento entonces termina en el animal y después va a terminar en el plato del consumidor. Lo que tiene que hacer la gente es la conexión, ¿no? Los enfermos producen animales enfermos y animales enfermos van a producir personas enfermas. Es toda una complementariedad. La vida no es competencia, sino más bien una complementariedad. Por eso les digo que son importantes estos libros para que la gente tome conciencia. Después, a mí me parece interesante un capítulo aquí que habla de cómo se desarrollaron sobre todo los lácteos, pero no los lácteos de la industria, que es un monopolio, lo mismo que los frigoríficos. Todo eso se desarrolló, según mi opinión, para tener un monopolio, y entonces siempre el que más pierde es el productor, que es lo que mucha gente aquí no entiende. Yo he escuchado a gente de la ciudad que dice que piensan que la gente del campo es millonaria, y es todo lo contrario. El que produce generalmente es el que menos gana. Los que ganan son las grandes industrias, la industria láctea, los grandes frigoríficos, por ejemplo, y son los que fijan el precio. El productor simplemente se tiene que adecuar a lo que diga la gran industria. Es como un esclavo. Entonces me parece importante que la gente tome conciencia.
En este libro, a lo último, también habla de productores que desarrollan alimentos de forma saludable, que eso me parece súper interesante, porque al nuevo orden mundial no le interesa que la gente consuma alimentos naturales o que plante. Yo creo que dentro de muy poco también van a tratar de prohibirlo y van a perseguir a la gente que plante de forma natural. Eso es lo que están tratando de hacer, ¿no? Tratan de hacer que la persona sea totalmente dependiente de la industria. Por ejemplo, en Estados Unidos está prohibido a veces hasta guardar la semilla, ¿no? Que eso es lo que están buscando. Por eso me parece interesante que tomen conciencia de qué consumen, cómo consumen, sus decisiones son fundamentales. Por ejemplo, si uno va a una cadena de estas de comida chatarra, si uno dejara de ir, si fueran miles de personas las que dejara de ir, como pasó en un país, no me acuerdo si fue Bolivia o uno de esos se quiso implantar una cadena de estas de comida basura y la gente estuvo impecable y se negó a comer esa chatarra de comida, y entonces tuvo que cerrar. Dio pérdida hasta que tuvo que cerrar. La verdad que es para aplaudirlo a la gente. Y no solo nos están envenenando con la comida, como bien denuncian en este libro la autora, sino que también en otros productos que la gente no toma conciencia. Por ejemplo, los otros días vi un informe de los autos, de cadenas grandes de autos, que uno dice, bueno, me compro un auto de marca y me asegura que si tengo un accidente me salve la vida. Y es todo lo contrario, porque por ejemplo, grandes cadenas de autos para estos países de Sudamérica que nos consideran tercer mundo, nos consideran que somos basura, entonces ¿qué hace? Construyen los autos en otros lugares con materiales más baratos, horribles los materiales, entonces cuando tenés un accidente tienen 0 estrellas esos autos. A diferencia de cuando hacen esos autos para los países europeos, que ahí tienen todas las garantías, tienen bolsa de aire, tienen refuerzo, tienen un montón de cosas, entonces cuando van para el tercer mundo hacen porquería. Y cuando van para el primer mundo los hacen bien. Y eso pasa no solo en los autos, que eso cuesta la vida, porque por ejemplo aquí se preocupan mucho por cosas que no tienen mucho sentido, porque te dicen el botiquín en el auto, la sillita para el nene, pero ¿de qué te sirve el botiquín en el auto, la sillita para el nene, si estás en un auto que se desintegra al choque y tiene 0 estrellas en categoría de seguridad? Lo fundamental tiene que ser entonces tener un auto que sea seguro y si tenés un accidente que te proteja. Pero aquí en estos países el único objetivo es recaudar y la vida y la salud de la gente entonces importa poco y nada. Por eso siempre trato de recomendar estas obras para concientizar un poco. Es algo global, ¿no? No es solo la alimentación, es la alimentación, los productos que tenemos. Es todo un colectivo y es parte de este monopolio que se llama Nuevo Orden Mundial. Quería dejarles entonces estas obras. Les voy a leer un poquito el resumen final de Mala Leche, de la última hora, que me parece interesante. Dice: ¿desde cuándo el sabor a frutilla se hace sin frutilla? El chocolate no tiene cacao y los cereales del desayuno tienen de todo menos cereal. ¿De dónde salen los colores de las aguas saborizadas? ¿Cómo se perfuman las papas fritas? ¿Quién inventa los aditivos de nombres impronunciables? ¿Y quién controla que sean seguros? ¿Lo son? ¿Por qué se habla del azúcar como el nuevo tabaco? ¿Cuán turbia puede ser la historia detrás de cada vaso de leche? ¿Comeríamos todo lo que comemos si pudiéramos responder a estas preguntas? Aquí hay una parte también que me parece interesante de este libro, que habla de unos productos químicos que utiliza la industria para fabricar galletitas y todo eso que habla ahí. Hay una parte que ella va a una de las industrias y es muy interesante que hasta los olores artificiales que hacen, los sabores, eso de fantasía que hacen, es súper interesante esa parte. Después hay una parte de la leche también, transgénica, que se estaba desarrollando, creo que era en Argentina. La autora es argentina, ¿no? Pero lo mismo que se aplica a Argentina, las mismas prácticas horribles que vemos en la agricultura, es lo mismo que ocurre aquí. Así que se puede, y en todas partes del mundo, porque como digo, es un poder global, ¿no? Por eso me parece interesante estos libros y bueno, quería recomendárselos. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.